Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos acá a la casa del Señor nuevamente. Es un gusto para nosotros volver a reunirnos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, para alabar, glorificar el nombre del Señor y también para compartir la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración para comenzar nuestro servicio y que sea Dios el que nos esté dirigiendo en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendición, por el día que hemos tenido. Alabamos tu nombre por tus maravillas, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En este momento queremos presentarnos delante de ti como hijos tuyos, oh Dios, para que tú puedas, oh Dios, recibir nuestra alabanza como un olor fragante ante ti, como una buena ofrenda, Señor, y que también podamos ser ministrados a través de tu palabra, Señor. Alabamos tu nombre y te damos muchísimas gracias y también rogamos, oh Dios, por las personas que vienen en camino para que tú les guardes y les bendigas y les traigas también con bien. En nombre de Jesús, amén. Hay un hermoso salmo en la Biblia que habla acerca de la casa de Dios, del anhelo por la casa de Dios. Y quisiera que me estén acompañando en el Salmo número 84. Vamos a leer los primeros 4 versículos. El Salmo 84. Si usted está allí en casa, también puede acompañarnos con la lectura. Y bueno, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es interesante cómo nosotros podemos ver el anhelo del salmista David en este caso, su anhelo, su deseo ferviente de buscar estar en la casa de Dios constantemente, ¿no? Y en repetidas ocasiones vemos que David expresa su anhelo por la casa de Dios, y así también debe ser nuestro anhelo por estar en la casa de Dios, estar en comunión con el Señor, estar cada día en contacto con el Señor. Así que vamos a entonar algunas alabanzas. Si usted se las sabe, puede acompañarme allí donde esté.
cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una última vez. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Nuestro Dios es el único que debe ser digno de recibir toda la gloria y toda la honra de parte de cada uno de nosotros. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven ante la majestad de Dios. Ven ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven ante la majestad
tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Él es rey, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven ante la majestad de Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino
noche que tan maravillosa que nos regalas, por la vida, la salud que tenemos y sobre todo por el privilegio tan grande que tenemos de poder alabarte y glorificarte, oh Dios, sin ninguna restricción, porque, oh Dios, muchas veces no reconocemos la bondad y no reconocemos tu amor sobre nuestras vidas, tu misericordia sobre nuestras vidas. Y en esta noche, Dios, queremos alabarte y glorificarte por lo bueno, por lo maravilloso que eres tú, por lo misericordioso, y porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Padre Celestial, alabamos tu nombre y te damos muchísimas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Nuestro pastor entonces con nosotros. Amén, gloria a Dios, amén. Buenas noches, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, amén. Hoy jueves 19 de noviembre, ¿no? Estamos juntos aquí en la casa de Dios después de 8 meses, amén. Después de 8 meses, el domingo 15 ahora, estuvimos juntos aqui como igreja e foi uma grande bendição. Não podemos estar juntos, podemos celebrar um culto a nosso Deus. Depois de 8 meses sem vernos, estivemos juntos e foi de grande bendição. E quero invitar a você que nos acompanha online, não sei que está aí virtualmente. El domingo estamos juntos novamente, amém? Domingo a las 7 de la noche, aquí estamos, y jueves también, ¿no? Nosotros ya volvemos con nuestros cultos presenciales, ¿no? Ahora todos los jueves, como siempre lo hemos hecho, a las 8 de la noche, y todos los domingos a las 7 de la noche vamos a estar aquí juntos para celebrar y adorar a nuestro Dios. Amén. Las únicas recomendaciones son las recomendaciones que el mismo gobierno dispuso, ¿no? Que usted venga con su mascarilla. La instrucción dice que usted venga también con su mascarilla de acrílico, ¿no? Y acá tenemos el alcohol gel y ya hemos hecho el distanciamiento de las sillas, ¿no? Nuestro local hoy con las sillas como está así, hay para bastante personas, ¿no? Usted puede venir que las sillas están separadas, ya hay 1,50 m de distanciamiento, ¿no? Entonces están bien separadas. Venga con tu mascarilla, traiga tu agua, traiga tu alcohol también para estar usando, y así juntos vamos a estar adorando, estar celebrando a nuestro Dios. Amén. Abra tu Biblia, usted que nos acompaña já de uma larga fecha, sabe que estamos aí, livro de Salmos, o capítulo 115, amém, livro de Salmos, o capítulo 115, Se você quer deixar algum comentário aí nas redes sociais, pode deixar, que terminando o culto acá, nós outros vamos estar vendo, e vamos estar aí orando e bendicindo tu vida em nome de Jesus. Amém? Salmo 115, este salmo é um salmo que vai falar sobre a grandeza de nuestro Dios, ¿no? El libro de los Salmos es un salmo que es un libro que podemos aprender mucho sobre Dios, ¿no? Tiene muchas enseñanzas sobre Dios, la manera como Dios se revela a su pueblo, la manera como Dios se revela a la nación de Israel, la manera también como su pueblo se relaciona con Dios. Es un libro que parece que nosotros lo vemos solamente como un libro de cánticos, como un libro de algunos salmos de poesía, pero tiene un bonito mensaje y tiene mucha cosa que nosotros podemos aprender de Dios ministrando a nuestro corazón. Tanto así es que los teólogos, algunos teólogos, como por ejemplo
Como por ejemplo, hay algunos teólogos que han hecho muchos Spurgeon, no estaba acá recordando su nombre, porque muchos teólogos han predicado todo el libro de los Salmos y han escrito muchos comentarios, ¿no? Esta noche, en el libro de Salmos 115, yo tengo mis apuntes, yo leí este salmo, estudié este salmo y he visto como de alguna manera Dios ministró a mi corazón, pero también hice algunos apuntes de Spurgeon que puso algunos comentarios que a mí me pareció muy interesante y quiero compartir contigo esta noche. Sabemos que hay algunos salmos que son conocidos como salmos mesiânicos, porque hablan de Jesús, aunque los salmos fueron escritos muchos años antes, pero movido por el Espíritu de Dios, el que escribió, el salmista que escribió, puso revelaciones de lo que iba a suceder con Jesús, con su vida, su ministerio y su muerte. Pero había salmos que ellos cantaban quando estavam reunidos como congregação. Havia salmos que eles entonavam a Deus quando estavam juntos como congregação para adorar ao Senhor. Havia salmos também que foram conhecidos como salmos que foram escritos antes de que eles fueran al exílio. Alguns salmos foram escritos mientras eles estavam em el exílio e outros salmos foram escritos quando eles regressaram del exílio. Não? Temos o exílio de Babilônia e temos outro exílio também. E este salmo, o Salmo 115, é um destes salmos que os teólogos apuntam que por sua referência foi um salmo que a congregação cantava a Deus, que a nação adorava a Deus depois que eles vieram del exílio em Babilônia. Incluso alguns teólogos comentam que este salmo narra fielmente a experiência que tuvo Daniel em Babilônia. Alguns teólogos dizem também que este salmo foi um dos salmos que Jesus alabava ao Senhor. Vou ler algo acá, diz: este poema dá la glória a Deus, porque Ele é lo opuesto a los ídolos paganos. La ideia central deste salmo é mostrar que a glória pertenece a Deus justamente a lo que é opuesto a los ídolos paganos. Este salmo foi um dos salmos que foram cantados em el aposento alto por el Senhor Jesus e seus discípulos quando celebraram a última cena. Aqui não se nos diz quem é o escritor, pero se crê que foi escrito por alguém que estava celebrando o regresso del remanente de la cautividade em Babilônia. Não, às vezes nós hacemos a leitura e pensamos que é solamente um par de poemas ou algumas palavras que se repetem, pero não imaginamos a história que há por detrás de este salmo. Não imaginamos a vida que há por detrás de este salmo. Não imaginamos quanta coisa há que descreve a experiência daqueles que cantaram este salmo. Para que você entenda mais ou menos o que estamos falando, é como que se em el dia de hoje alguma de las canciones que nós cantamos na igreja marcara tu vida de tal maneira que todas as vezes que você escuta esta canção, você se recuerda de algo muito importante que sucedeu ou passou em tu vida. El ano passado hubo duas canções que marcaram minha vida. Eu passei por um tempo muito difícil e uma canção, todas as vezes que eu la cantava, eu veia como Deus ministrava a mi coração. E de repente, esto é algo que sirve para nossa observação também, porque a vezes nós alabamos ao Senhor, cantamos as canções, pero não imaginamos o quanto estas canções podem ministrar a nosso coração. Por isso nós sempre animamos a los hermanos, sempre motivamos a los hermanos que usem
las canciones que tenemos en la iglesia, las canciones que hay allá afuera, las canciones que usted encuentra en la Biblia, los salmos que hay en la Biblia, para adorar ao Senhor, e que estas canções, estas adorações puedan ser parte de tu vida. E eu sei que uma de ellas, ou muitas de ellas, Deus vai usar para hablar algo a tu coração. Las canções, lo que está escrito en los salmos, sirve para que nosotros podamos adorar e exaltar ao nome del Senhor. Quando estamos juntos em esta casa como congregação, eu já dije esto, vou repetir, quando estamos juntos em esta casa como congregação, as canções nosotros não las usamos solamente para ir distrayéndonos mientras van llegando los hermanos. No, las canciones nosotros no las usamos solamente para llenar el espacio del culto. No, las canciones sirven para que podamos rendir nuestra adoración al Señor. Las canciones sirven para que nosotros podamos entregar al Señor nuestra mejor ofrenda de júbilo al Señor. Yo me acuerdo algunos textos, como la experiencia que tuvo Ana en 1 Samuel, cuando Dios escucha su oración, cuando Dios la bendice. En el capítulo 2, ella expresa una canción al Señor. Generalmente las canciones son fruto, son resultado de la experiencia que tenemos nosotros con Dios, de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas y también de la manera como nosotros conocemos al Señor, ¿no? Por eso nosotros adoramos al Señor. Pero volviendo acá al Salmo 115, ele empieza el versículo primero diciendo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da glória, por tu misericórdia, por tu verdade. Hay una idea central en este salmo que entiende, que muestra que todo lo que ocurre en nuestras vidas, que la manera como Dios nos bendice, las grandes obras que hace Dios en nuestras vidas, no tiene que ver con nosotros, que la gloria de Dios, el reino de Dios, que la revelación de Dios sobre su pueblo, no tiene que ver con mi vida personal, no tiene que ver con un egoísmo, no tiene que ver con que la vida centra en torno de mí, no, tiene que ver con el nombre de Dios. Yo puse acá, el primer apunte que puse yo fue: la bendición de Dios no es para la gloria nuestra. La bendición de Dios, lo que hace Dios en nosotros, es para la gloria de Dios, es para que el nombre de Dios sea exaltado, es para que el nombre de Dios sea adorado. Y si se repite dos veces, no a nosotros, da la idea, da el mensaje de que lo que hace Dios no tiene que ver con que somos nosotros merecedores. Lo que hace Dios, el versículo primero dice que es por tu misericordia, es por la misericordia de Dios, es por la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Aí vai um apunte de Spurgeon que dice: la repetición de las palabras, no a nosotros, parece indicar un deseo muy serio de renunciar a cualquier gloria de la que en cualquier momento pudieran ellos haberse apropiado para sí mismos. Y también pone en práctica la vehemencia de su deseo de que Dios, a cualquier costo de ellos, magnificara su nombre. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en el medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ha movido su brazo para bendecir, para revelar su gloria, su poder en medio del pueblo de Israel. Pero ellos entendían que la gloria no era para ellos. La gloria en todo el tiempo tendría que ser para Dios, y esto ocurre en nuestras vidas. A veces Dios nos bendice, Dios nos muestra de su gloria, y nosotros creemos que lo que estamos viviendo es porque somos merecedores. No, no es porque somos merecedores. Si Dios nos bendice, si Dios revela su gracia, si Dios revela su gloria, es por amor, es por misericordia de Dios.
Adoniram Hudson, lleno de ambición, buscando un gran hombre, se encontró con este texto y se rebeló en su contra, pero dijo que toda su brillante visión para el futuro pareció desvanecerse mientras estas palabras sonaban en su alma. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Reconozcamos que lo que viene de Dios hacia nosotros es para la gloria de Dios. Si Dios restauró tu vida, si Dios restauró tu hogar, si Dios te dio una familia, si Dios te bendijo con un trabajo, si Dios te bendijo con muchas otras cosas, toda la gloria es para el Señor. Si Dios mostró su cuidado hacia nuestras vidas, toda la gloria es para el Señor. Y eso me hace pensar que una de las razones por la cual nosotros existimos como iglesia tiene que ver con adorar al Señor y dar toda la gloria al Señor. Y una de las razones por la cual nosotros también existimos como discípulos del Señor es reconocer que fuimos llamados para adorar al Señor, para servir al Señor. Y a veces nosotros pensamos que el reino de Dios, que las cosas de Dios tienen que moverse en dirección hacia mí. Pensamos que Dios tiene que estar a mi disposición para cuidar de lo que es mío, para trabajar para lo que es mío, y no nos damos cuenta que a la verdad es al revés. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. Por eso el Salmo dice, no a nosotros, pero la bendición de Dios es para la gloria de Dios. La bendición de Dios es por su misericordia y su verdad. Si Dios nos bendice, es por su misericordia hacia nosotros. Los salmos, la misericordia se traduce de la gran palabra hebrea que se traduce misericordia, esed, la cual puede ser entendida como la gracia de Yahvé, la gracia de Dios, la gracia del Señor, entendida como su amor leal, su amor de pacto para su pueblo. Es Dios mostrando su lealtad, es Dios mostrando su amor a su palabra, porque Dios llamó a su pueblo y dijo que iba a cuidar e iba a bendecir su pueblo. Entonces, cuando Dios nos bendice, es para su gloria y es por su gracia. La bendición de Dios sobre nuestras vidas es con el propósito de que su nombre sea glorificado, pero es mediante su gracia, es mediante su misericordia en nuestras vidas. El versículo 2 va a decir, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir a las personas, ¿dónde está ahora su Dios? Cuando yo leo este versículo, yo entiendo que en días difíciles la gente quiere saber dónde está nuestro Dios. No sé si ya te pasó a ti, cuando pasas por una gran dificultad, cuando pasas por tiempos difíciles, cuando pierde el trabajo, cuando pierde algo muy importante, o cuando algún familiar cae enfermo, o cuando a nosotros mesmos caemos enfermos, la gente, la primera cosa que nos apunta en nuestra cara es decir, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Será que tu Dios te has desamparado? ¿Será que tu Dios te ha dejado? ¿Dónde está tu Dios? Era muy natural que el alma pagana dijera, ¿dónde está su Dios? Debido a que ellos no tenían ningún emblema externo, ninguna imagen visible, ni ningún objeto tangible, mientras que los paganos tenían sus muchos dioses, tales y como eran, hechos de madera, de piedra, y de manera que preguntaban, ¿dónde está su Dios? Otra idea del por qué la gente preguntaba dónde está su Dios
es que ellos tenían la costumbre de tener sus dioses, de hacer sus dioses, de fabricar sus dioses. Entonces tenían como verlo, como tocar, como tener una expresión, como tener algo de una manera externa que pueda representar, que pueda simbolizar su Dios. Y Dios en todo el tiempo al pueblo de Israel nunca le permitió que tuviera algo que fuera a representar la imagen de su Dios. Entonces es natural que los que estaban acostumbrados a adorar dioses paganos y tenían una identidad con dioses paganos pudieran preguntar: ¿dónde está tu Dios? No, la gente al día de hoy muchas veces, cuando se nos ocurre cosas así, nos preguntan: ¿dónde está tu Dios? Nosotros servimos a un Dios que, aunque nuestros ojos no puedan ver, aunque no podamos escuchar su voz, aunque no podamos materializarlo, sabemos que el Dios que nosotros servimos, Él existe. Y la respuesta a esa pregunta está en el versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. No solamente está en los cielos, como también todo lo que quiso ha hecho. Este salmo va a mostrar el gran contraste que existe entre el Dios verdadero y los dioses paganos. Porque el Dios verdadero nosotros no podemos ver, pero Él existe, está en los cielos. El Dios verdadero es el Dios que gobierna para siempre, es el Dios que existe para siempre. Nuestro Dios está en los cielos y en el mejor de los casos, las naciones adoraban a seres imaginarios y a la proyección de sus propios deseos y lujuria. En el peor de los casos, las naciones adoraban espíritus demoníacos. Aún así, Yahvé, el Dios del pacto de Israel, es diferente. Él vive y reina en los cielos y soberanamente todo lo que quiso hacer, Él ha hecho. La idea de este salmo es mostrar esto: el Dios de los hijos de Israel, el Dios del pueblo de Israel, es el Dios que es el Dios verdadero y es el Dios que gobierna para siempre, es el Dios que reina para siempre, es el Dios que revela su gloria, es el Dios que revela su bondad, es el Dios que escucha la oración de su pueblo, es el Dios que cuida de su pueblo, es el Dios que cuando José necesitó interpretar el sueño que tuvo Faraón, todos los otros dioses de la nación de Egipto, ninguno pudo interpretar, ninguno pudo dar interpretación al sueño que tuvo Faraón, solamente José. Y por causa de que el Dios de los cielos había bendecido a él y le había dado la interpretación, y Dios honró a José, y el faraón reconoció que no había otro Dios sino el Dios de José. Y después la historia se va a repetir mucho tiempo después con Daniel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y da un tiempo que los magos pueden interpretar y nadie puede interpretar, porque Nabucodonosor no quiere decir cuál es el sueño. Hace la cosa un poco más difícil. Como nadie sabe interpretar, ele ordena entonces la ejecución de todos. Y Daniel y sus amigos estaban en esta relación de los que iban a morir. Daniel entonces viene a la casa con sus amigos, empieza a orar, empieza a buscar a Dios, y el Dios de los cielos, el Dios verdadero, muy diferente a todos los dioses que hubo en Egipto, muy diferente a todos los dioses que había en Babilonia, el Dios de Daniel le dio la interpretación al sueño que él necesitó. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él
ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel está diciendo, Nabucodonosor, tú solo eres rey porque el Dios del cielo. Si la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? El Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Después el rey va a decir, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Bueno, esto es la interpretación. Pero al final el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hermanos, a veces nosotros no imaginamos, no nos damos cuenta, no ponemos atención que nosotros servimos y que nosotros adoramos a un Dios que Él es el Dios verdadero. ¿Y a qué viene esto? Esto viene a que si nosotros oramos al Señor, esto viene que si nosotros buscamos su presencia, Él va a oír nuestra oración. Esto viene a que Dios Él va a revelar cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Esto viene que no hay imposibles para nuestro Dios. Esto viene que Dios, Él es Dios, quiere de alguna manera escuchar nuestra oración y de alguna manera darnos la dirección que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y la gente dijo, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora hay una diferencia. El Salmo va a describir cómo es el Dios de ellos, del versículo 4 al versículo 7. Antes de entrar en esto, quisiera dejar algo aquí que va a decir los ídolos paganos, pero mientras leía este salmo, me vino también la idea, me vino también el mensaje de que muchas veces nosotros quitamos el lugar de Dios de nuestro corazón y ponemos otros ídolos, ponemos otros dioses en nuestro corazón y muchas veces estamos lejos de lo que Dios Él tiene, de lo que Dios Él quiere, de lo que Dios Él quiere hacer en nuestras vidas, porque estamos lejos de adorar y servir al Dios verdadero. Porque sé que la primera cosa que usted me va a decir, pero pastor, nosotros no adoramos a otros dioses, nosotros no servimos a otros dioses, pero lamentablemente tengo que decir que todas las veces que nosotros no damos el lugar, el primer lugar, que todas las veces que el Dios verdadero no es prioridad, no es la esencia, no es lo que gobierna, no es lo que domina nuestras vidas, sin querer o queriendo, no sé, con conciencia o sin conciencia, nosotros estamos postrándonos ante otros dioses. Y dioses que muchas veces son difíciles que reconozcamos que son dioses en nuestras vidas, porque estamos sirviendo y ya ni cuenta nos damos de que no solamente estamos sirviendo y ni cuenta nos damos que ya somos esclavos de estos dioses. El Salmo 113, 115 nos va a hablar, versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro. Los ídolos de ellos se hacen con mucha plata, se hacen con mucho oro, pero obra de manos de hombres. Ellos adoran, ellos sirven, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
Ciertos ídolos han tenido joyas en los ojos más preciosas que el rescate de un rey, pero eran tan ciegos como el resto de la fraternidad. Un Dios que tiene ojos, pero no puede ver, es una deidad ciega. La ceguera es una calamidad y no es un atributo de la divinidad. La persona que adora a un Dios ciego debe estar muy ciega ella misma. Nosotros tenemos compasión de un ciego. Es extraño adorar a una imagen ciega. Noelen es una burla santa. Ele se mofa de aquellos que queman incienso e llenan sus templos com nubes de humo, todo ofrecido a uma imagem cujo nariz não podem perceber el olor. São palavras de Spurgeon. No andan los hombres de Tiro, asediados por Alejandro, encadenaron a su dios Hércules, para que él no pudiera abandonarlos en su calamidad. Y de cualquier manera no fueron liberados. El peor de los insectos, más poder de movimiento que el más grande de los dioses de los paganos. No hablan. Ellos están tan lejos de poder hablar con sus gargantas y de poder utilizar otras herramientas de discurso como los hombres lo hacen, que ni siquiera son capaces de hacer un sonido inarticulado y sin sentido como las bestias lo hacen. Un hermoso contraste es formado aquí entre el Dios de Israel y los ídolos paganos. El Dios de Israel lo hizo todo. Ellos, los dioses paganos, son hechos por los hombres. El Dios de Israel está en los cielos. Los paganos están en la tierra. El Dios de Israel hace como le place. Los dioses paganos no pueden hacer nada. El Dios de Israel ve la angustia, escucha y responde a las oraciones, acepta las ofrendas, viene en ayuda y efectúa la salvación de sus siervos. Los dioses paganos están ciegos, sordos, son tontos sin sentido, sin movimiento y son impotentes. Esta es la idea que trae, este es el mensaje que trae este texto. Yo diría que otros dioses no pueden gobernar, que otros dioses no pueden hacer porque ellos no existen por sí mismos. Los otros dioses no pueden gobernar, no pueden hacer porque ellos no pueden existir por sí mismos. Ellos tienen que ser creados por la creación de Dios para poder de alguna manera parecer que hay vida, pero no hay vida. El profeta Isaías, en el capítulo 44, del versículo 9 adelante, ya había dicho de cuántos son insensatos aquellos que adoran o hacen sus dioses paganos. Isaías 44, a partir del versículo 9, dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ellos con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina,
que crece entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios, lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados estão sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y lo más preocupante está en el versículo 8 del Salmo 115. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen. Es como una ley espiritual. Nos volvemos como lo que adoramos. Cuando adoramos al único Dios verdadero que reina en justicia, el Dios perfectamente revelado en Cristo Jesús, nos volvemos más como Él. Cuando adoramos a los falsos y vanos ídolos, nos volvemos más como ellos. La falsa adoración no es inocente, sino que baja la moral, y al final los adoradores perecerán junto a sus ídolos perecederos. Lo que ese texto dice es que si nosotros adoramos a dioses falsos, seremos como ellos. Si nosotros adoramos al Dios verdadero, seremos como el Dios verdadero. La adoración sin duda generará similitud. Un Dios lujurioso y cruel hará que sus devotos sean iguales. Los hombres hacen a sus dioses de acuerdo a su imagen, y una vez hechos, los dioses hacen a los hombres conforme a la suya. El mismo principio que degrada a los idólatras exalta a los cristianos a la imagen de Cristo. Los hombres primero le imputan a las deidades sus propios vicios, como los griegos y los romanos a los dioses y dioses de su panteón, y después se comprometen a honrarlos, imitándolos. Después notó cómo esto funciona de una manera positiva entre los discípulos de Jesús. Este es el método divino: mira y vive, confía y sé transfigurado, permanece en Él y en Él permanecerá en ti. Somos semejantes a lo que adoramos. Y para ir terminando, el versículo 9, oh Israel, aquí viene el desafío: confía en Jehová. En otras palabras, Israel, tú conoces al Dios verdadero, confía en Jehová. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Estos 3 versículos se va a repetir: confiad en Jehová, confiad en el Dios verdadero. Pongan su confianza en el Dios verdadero, porque hay una promesa, hay una esperanza. El Dios verdadero es el Dios que te va a ayudar. El Dios verdadero es el Dios que va a ser tu escudo. El Dios verdadero es el Dios que va a cuidar de ti. El pueblo de Dios confía en Dios. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestro escudo. Versículo 12, Jehová se acordó de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jehová se acordó de los hijos de Israel cuando estaban sufriendo ya 400 años en Egipto. Jehová escuchó el clamor de ellos. Jehová se acordó de nosotros. Jehová no se olvida de ti. Jehová
no te ha desamparado. El Dios de Israel se acuerda de nosotros, y no solamente se acuerda de nosotros, el Dios de Israel nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, bendecirá a pequeños, bendecirá a grandes. Dios bendice a su pueblo. Es de su naturaleza la de bendecir, es su prerrogativa el bendecir, es su gloria el bendecir, es su deleite el bendecir. Él ha prometido bendecir, y por lo tanto puedes estar seguro de esto, que Él va a bendecir y bendecir sin cesar. La bendición de Dios viene sobre aquellos que temen al Señor. El cuidado de Dios viene sobre aquellos que temen al Señor. Confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Cuando la gente pregunte, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos, y Él hace lo que Él quiere hacer. Si Él bendice, la pobreza no puede traer hambruna. ¿Cómo es esto? Si Él bendice, la enfermedad no puede matarlos. El esfuerzo no puede desgastarlos, el dolor no puede consumirlos, la vida no puede seducirlos, la muerte no puede tomarlos, y el infierno no puede contenerlos, porque la bendición de Dios, ella está sobre nuestras vidas. No solamente la bendición de Dios, así como el versículo 14 dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Dios no solamente quiere bendecir, así como quiere llenarte, como quiere aumentar, como quiere hacerte abundar, como quiere hacerte prosperar en la bendición del Señor sobre nuestra vida. En el mundo del antiguo Israel, muchos veían a los ídolos de las naciones, muchos venían a los ídolos de las naciones en busca de fertilidad para incrementar los campos, el ganado, la familia. Al darles las bendiciones a aquellos que temen y confían en el Señor, el salmista reconoce que Yahvé como la verdadera fuente de tales bendiciones, extendiéndolas incluso a sus hijos. Era una costumbre pagana la gente adorar a los ídolos, porque querían su bendición sobre el campo, porque querían su bendición sobre el ganado, porque querían su bendición sobre la familia. Por eso la gente se postraba delante de ídolos paganos. Y el salmista está diciendo: aquellos que confían en el Señor, aquellos que temen al Señor, Dios los va a bendecir. No solamente los va a bendecir, Dios va a aumentar su bendición sobre ellos. Por eso podemos decir: benditos, versículo 15, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Nosotros bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. Nosotros bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. Nosotros confiamos en el Señor, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza. Que en esta noche, en nuestro corazón, solo tengamos lugar para adorar al Dios verdadero. Que en esta noche, si hay algún Dios pagano, si hay algún ídolo, si hay algo que está en nuestro corazón y está ocupando y está tomando el lugar de Dios, esto es una pérdida
de tiempo, porque el Dios verdadero está en los cielos y el Dios verdadero es el que gobierna. El Dios verdadero es el que nos bendice para su gloria, por su misericordia y por su verdad. El Dios verdadero nos bendice para su gloria, por su misericordia y por su verdad. No a nosotros, no a nosotros. La gloria sea al nombre del Señor. Bendeciremos al Señor porque reconocemos que el cuidado de Dios, Él está sobre nuestras vidas en todo el tiempo. De repente usted me va a decir, pero pastor, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite días de dolor? Días de dolor, días de sufrimiento, días difíciles no significan que Dios nos ha abandonado. Dios nunca nos abandona. Su amor es sobre nuestras vidas. Su cuidado está sobre nuestras vidas. El Señor, Él cuida de nosotros en todo el tiempo, en todo el momento. No hagamos dioses, no nos postremos delante de dioses, solamente adoremos a aquel que es el Dios verdadero y confiemos en Él, esperemos en Él, porque la respuesta viene del Dios de Israel, que para su gloria, por su amor, por su misericordia y por su verdad, Él cuida de nosotros y Él nos bendice. Padre, gracias Señor por esta noche, gracias Señor por ese tiempo, gracias porque tú eres el Dios verdadero, gracias porque tú eres el Dios de Israel, gracias porque tú eres el Dios que cuida de nosotros, gracias Señor porque tú conoces nuestro corazón, gracias Señor porque podemos clamar por tu nombre, gracias Señor porque podemos postrarnos delante de ti, gracias Señor porque podemos rendir a ti nuestra mejor adoración, gracias Señor porque sé que tú escuchas la aflicción, escuchas nuestra oración. Esta noche, Padre, quiero orar por todos aquellos hermanos, Señor, que por alguna circunstancia están viviendo días difíciles. Yo quiero orar, quiero clamar y quiero, Dios, buscar tu presencia y quiero, Dios, clamar por ti en favor de cada uno de aquellos, Dios, que están con sus corazones entristecidos, angustiados. Dios, escucha nuestra oración, Señor, muéstranos tu cuidado, muéstranos tu favor. Dios, escucha nuestro clamor en el nombre de Jesús. No a nosotros, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria de todas las cosas, sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios que servimos, tú eres el Dios que adoramos, nos rendimos a ti, exaltamos a ti, reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía y clamamos, Señor, escucha la oración de tus hijos, aquellos, Dios, que están luchando en contra de una enfermedad. Dios, que tú puedas traer sanidad, que tú puedas restaurar, que tú puedas bendecir a aquellos familiares que están hospitalizados. Dios, bendícelos, guárdalos en el nombre de Jesús, trae sanidad. Dios, hace grandes cosas, que vengamos a vivir días de milagros para la gloria de tu nombre, que vengamos a vivir verdaderos milagros. Cuida de tus hijos, Señor. Bendecimos en el área de la sanidad, bendecimos en el área de la familia, Señor. Cuántas familias son destruídas por el enemigo, son destruídas por tantas cosas. Nosotros oramos y clamamos: restaura estos matrimonios, restaura estas familias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios
dias. Restaura, Padre, em nome de Jesus. Fortalece aqueles que estão débiles. Renueva aqueles que estão desanimados. Traz direção àqueles que estão perdidos. Deus, obra grandes coisas em estes dias, Senhor. Deus, os papéis que não querem sair, os trâmites que não querem avançar, nós oramos, Senhor, que estes papéis sejam firmados. Nós oramos, Senhor, que estes trâmites, Senhor, possam avançar. Oramos, Senhor, para que estes papéis que cayeron em olvido puedan volver a caminar e a salir em nome de Jesus. Oramos, Deus, por grandes milagros en la vida de tus hijos, Padre. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida y estamos juntos el día domingo a las 7 de la noche. Estamos aqui, queremos celebrar gran culto a nuestro Dios. Te esperamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.